John Silence Radio. Rosario Blanco, de J. F. Aceves. Historia original de John Silence Radio. Con música de Joe Wolf, Ari Racing y John Silence Radio. En la voz de John Silence. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Parte 6. Anotaciones. Fueron tan atropellados y destruidos ellos y todas sus cosas, que ninguna apariencia les quedó de lo que eran antes. Así están tenidos por bárbaros y por gente de bajísimo quilate. Como según verdad, en las cosas de policía, echan el pie delante de muchas otras naciones que tienen gran presunción de políticas, sacando fuera algunas tiranías que su manera de regir contenía. Fragmento de Historia General de las Cosas de la Nueva España, escrito por Fray Bernardino de Sahagún. Caminamos mucho buscando al chileno. Exploramos las ruinas de lo que había quedado del pueblo. Me parecía increíble que algunas casas aún conservaban sus paredes y hasta los techos. El eco de los gritos de Pamela me causaba inquietud. Ahí, en medio de la nada, a expensas de lo que fuese, llamando la atención abiertamente, revelando nuestra presencia, seguramente incómoda para un lugar tan solitario. No había ni un solo rastro del chileno. Yo me quería aferrar a la idea de su muerte o de su huida. De no encontrarlo en el poblado, mi sentido moral me orillaría a buscarlo en la iglesia. Y eso sí que no. Quise negarme y no pude. Al final acordé con mi miedo dar prioridad a salvar una vida. Entablé conversación con Pamela y expliqué mi descubrimiento, lo de los oscuros cuartos y pasadizos que poseía la iglesia en sus sótanos. Muy en contra de mis deseos, le comenté la posibilidad de buscar en aquellas tinieblas. Trazamos un plan de acción que nos llevó como máximo 10 minutos. Decidimos volver a la iglesia. Ascendimos por los montículos de roca y lodo hasta que vimos el campanario carcomido, y hacia allá comenzamos a correr. Cuando algo nos detuvo en seco. En aquel paraje desierto y silencioso, escuchamos de pronto un grito prolongado y grave, algo parecido al rugido de un león. Antes de terminar, el alarido se transformó en un sollozo. No se escuchaba lejos, se oía justo detrás de nosotros. El miedo que nos ocasionó nos hizo tirarnos de cara al piso. Yo sujetaba una mano de Pamela y con la otra una roca. Fue una reacción visceral, escondernos inmediatamente de ese gruñido que parecía el de un animal salvaje.
Esperamos unos segundos, incautos y sintiéndonos tan vulnerables. Ella fue la que se levantó primero. Veo aún su rostro en mis recuerdos, casi pegado al mío, y sus ojos extrañados, aquella respiración entrecortada que silbaba entre sus delgados labios. Me incorporé casi a la par. Detrás de nosotros, en medio del camino, a unos 50 pasos, estaba Ricardo, el chileno, de pie y semidesnudo. A esa distancia vimos que su cuerpo estaba completamente mayugado y herido. Apenas vestía su ropa interior. Su rostro apuntaba hacia el cielo, pero sus ojos estaban clavados en nosotros con una expresión horrible que oscilaba entre la súplica y el espanto. Su boca estaba abierta y torcida. En espasmos, colocó ambas manos sobre su cabeza y volvió a gritar. Abrí la boca de asombro al escucharlo. No podía salir un grito así de un ser humano. El grito me enfrentó a un horror que radicaba en mí, pero que yo no había descubierto. Es tal vez como saber que una muela se encuentra en mal estado, pero no se le enfrenta hasta no comenzar a percibir el olor de la sangre podrida y aquel dolor tan insoportable que casi nos obliga a golpearnos la cabeza con un martillo. Así sentí cuando me enfrenté a mi demonio. Comprendí muy bien que aquel descontrol, aquella mirada extraña y ajena de Ricardo, me ocasionaba un cortocircuito. He concluido que la idea radica en estratos extraños de mi conciencia, de mi equilibrio en la visión de las cosas. He tratado de comprenderlo. Aquel terror inmensurable surgió por imaginar qué cosa había tomado la conciencia de esa persona. La verdadera explicación podría ser sencilla desde el punto de vista científico. Pero creo que en esas miradas perdidas o gritos incoherentes, en los movimientos espasmódicos, imagino una maldad de algo o alguien que ha decidido perturbar a esa persona y sacudirla. Es muy claro que los humanos en nuestra infancia y como defensa desarrollamos un miedo hacia lo extraño. Es probable que ese miedo se hubiera torcido en mi cabeza como un árbol maldito y que me encontrara capturado en sus ramas atávicas y la concepción del desconcierto. Toda aquella caja con ideas malolientes fue abierta al ver a Ricardo, un joven no mayor a 25 años, que ahora corría como un despavorido y ágil felino. Pamela fue tras él. Alcanzamos a ver que se lanzaba dentro de una casa y hacia allá fuimos. Yo no sabía si preparar mi botiquín o una piedra y un palo. Cuando entramos, lo vimos en una esquina de la casa. Su expresión se encontraba vacía y a la vez totalmente carente de cordura. Estaba hincado en ambas rodillas sangrantes, los dedos como garras aferrados a su pecho desnudo. Se había quitado la ropa. Tenía heridas en la espalda y el cuello, marcas de grandes rasguños sobre sus muslos y brazos. Mechones de cabello habían sido arrancados de su pecho y su cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su respiración era muy trabajosa y entrecortada. Había rastros de vómito en todo a su alrededor y un hilo constante de saliva fluía de su boca.
Pamela sin temor se acercó a él y sujetó sus manos. Por información posterior que recibí de la bióloga, supe que las manos del joven estaban frías, como si fuese una estatua de mármol. Él movió los ojos hacia su amiga, y dentro de aquellas pupilas dilatadas se percibía que no reconocía a su compañera. Aplicamos el antídoto contra el veneno y esperamos por lo menos media hora, pero Ricardo no reaccionaba. Estaba en un extraño estado de shock. Sus pupilas no respondían a estímulos lumínicos. Su presión arterial disminuía y aumentaba intermitentemente. Su pulso cardíaco era acelerado y la temperatura de su cuerpo era alta. Limpiamos sus heridas y revisamos sus dedos. Sus uñas estaban rotas y sangraban porque él mismo al rascarse las había arrancado. Intentamos darle algo de beber, pero no deglutía. Al ver el extraño estado de su salud, decidimos llevarlo hacia la clínica sin importar quién nos descubriera. Pero cuando tratamos de cargarlo, volvió a gritar. Nos miró con furia y se lanzó hacia nosotros. Al sentir su peso sobre mí, caí de espaldas y con mis pies sobre su pecho lo impulsé con fuerza lanzándolo de nuevo al cuarto. Al caer, convulsionó con fuerza y vigor, sin ritmo, con una violencia inusitada y una velocidad extrañamente ascendente. Gritaba en ese alarido hosco y profundo. Sus brazos se golpeaban en la pared como látigos y su cabeza se movía de un lado a otro, de arriba a abajo, con extrema velocidad. Me levanté y jalé a Pamela hacia mí. Nos agazapamos en el marco de la puerta. Nos detuvimos un instante porque vimos que se calmaba, pero nuevamente ponía sus ojos sobre nosotros. Salimos corriendo de la casa y giramos en la esquina. Detrás había un árbol. Lo trepamos y nos encaramamos en una gruesa rama. Ricardo salió. Se notaba que estaba buscándonos. En su locura, giraba su cabeza de un lado hacia otro. Una subsecuente convulsión lo hizo caer al piso. Los movimientos violentos lo mantuvieron pecho tierra muchos minutos. Se incorporó un poco, se hincó y miró al cielo. Su respiración se pausaba cada vez más. En un momento parecía una persona normal. Incluso lo vimos buscar su pantalón entre los jirones de ropa del piso. Pienso que en ese momento quizá debimos bajar del árbol y auxiliarlo. Pero él nos encontró antes. Volteó hacia nosotros, al principio sin vernos, y después habló. ¿Qué rayos hacen ahí trepados?
Silence Radio. ¿Qué rayos hacen ahí trepados? Pamela se quebró en llanto. Casi se lanzó desde la rama del árbol, aún siendo tan alta. Corrió y lo abrazó. Mi sobrepeso no me permitió bajar rápido. Me descolgaba desde las ramas y veía el cabello de ella al lado del rostro del chileno. Me parecía extraño. Había una oscuridad en la mirada fija de ese muchacho, una negrura imperturbable escondida en sus cristalinos ojos. Ella, llorando aún, me lo presentó, pero yo no la escuchaba. Estaba absorto en descifrar lo que veía en su rostro. Los ojos no podían moverse, estaban secos y hundidos. La mirada de Ricardo era profunda y siempre apuntando hacia el frente. Oh, Dios mío, era la expresión de un muerto. Lo escuché hablar con toda la coherencia y naturalidad de una mente sana, pero con un matiz de algo ajeno escondido en la resonancia de su garganta. Le explicamos todo. Él recordaba que lo había picado un alacrán, pero nada más. Ni las convulsiones, ni los episodios de agresividad. Incluso aunque decía que sentía dolor en su cuerpo, suponía que aquel momento de crisis que casi lo lleva a la muerte era algo que no había acontecido, que le estábamos jugando una broma. Moría de sed y nosotros no teníamos agua. Las cantimploras estaban vacías. No pudiendo contener sus impulsos, se tiró al suelo y comenzó a beber de un charco verdoso. Pamela lo jaló del brazo explicando que era muy insalubre beber agua estancada. Yo me di cuenta que en su rostro, momentáneamente, apareció de nuevo esa expresión de locura y fiereza. Pero él hizo caso a la bióloga y se incorporó. El canto del río de la Soledad se escuchaba cercano. Caminamos hacia él para beber de aquella agua. Ricardo estaba impaciente. Caminaba frente a nosotros en ese andar entumecido y vacilante. Hablaba para sí mismo incoherencias que ni Pamela y yo tomamos como cosas importantes. Sin discutirlo, la bióloga y yo sabíamos que después de un trance tan violento, su cuerpo padecía alguna especie de secuela o entorpecimiento. Llegamos a una barranca. Se podía ver el agua del río correr muy al fondo entre algunos pequeños árboles. El descenso era imposible. Las rocas grises eran filosas y descendían en abrupta pared hasta el fondo. Observamos por unos momentos, recuperando la respiración porque la caminata se había tornado agitada, dado a la desesperación de Ricardo. Nuevamente, el chileno veía el asunto con aquella expresión de locura. Como un animal desesperado, se agachaba para intentar descender, se levantaba y caminaba de un lado a otro. Lloraba también. No emitía ningún sonido, pero salían lágrimas de sus ojos. Pude comprender que algo dentro de sí mismo lo estaba obligando y exhortando hasta el límite para descender por aquel despeñadero. Pamela lo percibió y dio media vuelta. Tratando de alejar a su amigo, explicó que sería mejor buscar un camino más fácil. Caminé detrás de ella esperando que Ricardo nos siguiera.
Avanzamos poco más de 20 pasos, pero nos detuvimos porque el chileno seguía mirando hacia el fondo de la barranca. Pamela gritó su nombre hasta que él comenzó a caminar tras de nosotros. Estaba enojado, furioso, tenía los puños apretados y escuchaba chirriar sus dientes. Yo estaba seguro de algo. En ese cuerpo no había un alma humana. No, él no era Ricardo. Ricardo se había ido. Esta criatura era un perfecto autómata, dominado por algo fuerte y violento, una entidad que lo había invadido y que casi podía comprender las emociones humanas. ¡Bajemos aquí!, gritó. La voz en sí misma simulaba una grabación. Era un sonido que cumplía tanto con las leyes fonéticas como gramaticales, pero con un propósito casi nulo, imperativa por desesperación, pero no por intención. Aquello que intentaba engañarnos con una falsa tranquilidad, aquella cosa que había poseído al joven, lo derribó de nuevo y le provocó otra convulsión. Lo vi luchar. En ese instante, entre los movimientos espasmódicos, vi a su verdadero yo. Pobre muchacho. Aquel horror que tenía encima lo vencía y transformaba su rostro en el rostro de un muñeco burlón. Percibí en él la intención de lanzarse de nuevo hacia nosotros, pero al escuchar el agua detrás, giró su rostro con una sonrisa de alivio, como si hubiese escuchado la voz de su madre. Corrió a una gran velocidad hacia la barranca. Sus gritos hacían un enorme y siniestro eco. Gemía y reía. Al llegar a la orilla, simplemente se lanzó al vacío. Pamela y yo nos paralizamos un momento, pero al escuchar la ruptura de sus huesos y tal vez su propio cráneo sobre las rocas, corrimos para mirar. El cuerpo de Ricardo había dejado manchas de sangre en las piedras donde se había golpeado, y ahora ya flotaba velozmente, en rumbo fijo hacia el lejano océano. Nunca lo volvimos a ver. John Silence Radio. Anotaciones. Documento perteneciente a otra persona. Dañado. Hoja antigua. Arrancada de una bitácora. Añadida a las anotaciones del Dr. Cruz. El diagnóstico de un psiquiatra sería el de un desorden disociativo de la personalidad, incluido la bipolaridad. Este desorden provoca alucinaciones sensoriales, sobre todo con una animadversión aguda hacia todo lo religioso y lo sagrado. Si la persona es sometida a un exorcismo,
como una característica propia, se enfrenta al exorcista que dirige el ritual de una manera violenta. Esto está relacionado a las agitaciones de tipo muscular y espasmos que suelen ser propias de la histeria. Escrito en un marco de la página como nota. Llamar al doctor Salazar. Importante. Fueron encontrados miembros humanos cercenados encima de un comal caliente en una casa a las afueras de Paxtla. Las piernas pertenecían a una mujer joven. Aún no tenían signos de descomposición. En el lugar se encontraron restos de animales frescos. Las 2 piernas cercenadas se guardaron en una hielera de unicel. 2 horas después, desaparecieron de manera inexplicable. 12 de febrero de 1966. Carta número 17. Ustedes no entienden que formamos parte de una institución que tiene normas muy rígidas. Yo nunca les pedí más de lo que podían hacer. Son vidas humanas las que están en riesgo. Es mi responsabilidad que los programas puedan ser aplicados y que tengan resultados positivos. Pero ustedes siempre me tuvieron como la bruja. Quisieron hacer su santa voluntad y hasta me gritaron. Yo los dejé a ver qué hacían y lo único que encuentro son una serie de problemas graves. A esta muchacha que tienen aquí escondida la andan buscando, gritó señalando a Pamela, que sonreía burlonamente. Se burlaron de mí, pero yo fui paciente. No volveré a permitirlo. Ahora mismo llamaré a la policía. Se llevarán a esta y a ustedes los voy a dar de baja y los voy a boletinar para que no puedan concluir su servicio social, dijo Remedios enfadada. ¿Por qué la está buscando la policía?, pregunté nervioso. Eso es algo que a ti no te importa. Que se los diga a ella. Yo no sé por qué me están buscando, respondió Pamela. Y yo ya me voy de aquí. No estoy loca para esperar que venga la policía por mí. ¡Tú te callas!, respondió Remedios a Pamela. Al momento se escuchó un chasquido, y a pesar de la penumbra, pudimos ver cómo Remedios lanzaba una bofetada a la muchacha. Había ido demasiado lejos. Para complicar más las cosas, no había luz en el pueblo. La amarilla iluminación de las velas hacía un entorno macabro y funesto. El sonido del agua en el exterior de la clínica aumentaba a cada minuto. Se oían camiones en la cercanía, se veía gente por las ventanas, uniformados que habían llegado a Rosario Blanco mientras nosotros estábamos en Paxtla. Yo pensaba que era parte del equipo de protección civil para prevenir desastres, pero al parecer también estaban buscando a Pamela. Nunca había visto llover de esa forma. Apenas llegamos al poblado y nos enteramos por la radio que un huracán categoría 5 había golpeado las costas de Veracruz y se dirigía hacia la Sierra de Puebla, hacia nosotros, donde decían, las montañas lo mermarían. Remedios había llegado media hora después. Cuando la vimos llegar en la camioneta, pensamos que nos evacuaría del pueblo, pero estaba muy equivocado. Su plan era que nos quedáramos en el Palacio Municipal para atender la contingencia.
Según sus planes, Isaac y Nadia permanecerían en la escuela, donde estaban refugiando a todos los pobladores. Y yo me quedaría en el palacio municipal con ella y la gente de gobierno. Pamela sería entregada a las autoridades. Me enfurecí cuando vi que Remedios había dado una cachetada a la muchacha. Tal vez fueron los truenos, o el terror de estar en aquella situación, o el nerviosismo, o la luz de las velas que me invitaban a escuchar mi salvajismo, a recordar que antes los hombres temíamos a esas noches de lluvia y oscuridad. Sí, se temía a la naturaleza porque ella era capaz, en tan solo una noche, de arrancarnos la vida. Me acerqué a Remedios y le di un empujón tan fuerte que la hice caer de bruces. Sus lentes se rompieron. No hubo palabras, solo una mirada enardecida de ella hacia los cuatro que estábamos ahí, observándola en el piso. Rápidamente Pamela y Nadia buscaron nuestras chamarras e impermeables. Nos íbamos a fugar, pero Remedios se levantó, escabulléndose de nuestros brazos, corrió a la puerta y con sus 2 manos sujetó el picaporte. ¿Piensan que soy estúpida? ¿Que siempre los iba a aguantar? Me van a pagar todas las que me hicieron, malditos. Cerró la puerta y se lanzó hacia nosotros como una fiera rabiosa. Entre los 4 no podíamos contenerla. Había tomado una botella y con ella intentaba golpearnos. Cuando Isaac había intentado sostenerle los brazos, ella le había dado un fuerte puntapié en la entrepierna. Él, por supuesto, la había aventado hacia una de las camillas y ella había alcanzado un par de frascos de vidrio y se los había lanzado. Uno de ellos se había roto en la frente del enfermero. La sangre comenzó a fluir con fuerza y él corrió hacia el lavabo para limpiarse. Nadia buscaba desesperada en el almacén un calmante para inyectárselo. La coordinadora la vio y se fue contra ella. Yo intenté detenerla, pero de un manotazo me aventó y a Pamela la tomó del cabello y la azotó contra el piso. La pobre Nadia apenas pudo levantar la mano para contener los manotazos de la loca. Con el otro brazo, Remedios tomó la estufita eléctrica y la lanzó contra ella. Acto seguido, comenzó a patearle el vientre en el piso. Rompí aquella impotencia que me tenía paralizado. Tomé el sartén que había caído ruidosamente y le di un golpe en la cabeza. No había sido tan fuerte, a lo cual ella reaccionó tomando frascos de medicamentos y los lanzó hacia mí. Sentí que golpeaban mi pecho, pero no me inmuté. Regresé la sartén como raqueta, esta vez tan fuerte que le provoqué un desmayo. Nadia lloraba desamparada en el piso. Fue su esquizofrenia, decía sobando el hombro que había recibido el golpe de la estufa eléctrica. Yo sabía que tenía esquizofrenia, que tomaba imipramina, y yo sabía que estaba loca. Pamela ayudaba a Isaac a limpiar su herida. Yo jalé de las piernas a Remedios y la saqué de la clínica. Parecía que ese golpe la tendría noqueada el suficiente tiempo, así que no me preocupé. Pero cuando salí, vi a esos hombres entrando en las casas y supe que sería difícil escapar.
John Silence Radio. Cosí la herida de Isaac. Fueron 8 puntos los que necesitó. Mientras lo hacía, discutíamos lo que había ocurrido, de cómo nos había agarrado desprevenidos cuando Pamela y yo les contábamos sobre lo acontecido con el chileno. Dejamos solamente una vela encendida para evitar que los militares nos vieran. Yo estaba absorto en mis pensamientos. ¿Qué estaba ocurriendo? Lentamente maduraba conclusiones y la idea de entregarme con resignación a todos los extraños acontecimientos, a aceptar que las cosas no iban a suceder como las tenía planeadas. Me daba vértigo solo de pensar en remedios y en lo que haría al despertar. Nos acusaría con la jurisdicción, cancelaría nuestro servicio social, ni siquiera nos iban a dar nuestro título. Nos iban a dejar sin derecho de ejercer nuestra profesión. Nadie había murmurado que era mejor matarla, pero eso era en verdad demasiado para cualquiera de nosotros. ¿Quién sabe? Ahora pienso que debimos haberlo hecho en ese momento. El caso fue que cuando la fuimos a buscar, la mujer ya se había ido. Se había levantado sigilosamente como un gato y había escapado. Cuando nos asomamos, Isaac y yo la vimos corriendo calles arriba. Así que decidimos salir de la clínica y perseguirla. Ella se percató y comenzó a gritar. De la calle contigua salieron varios policías del poblado, escoltando al presidente municipal. Remedios corrió a sus brazos y alcanzamos a oír que le decía gritando que había llegado tarde, que la habíamos golpeado. Después nos señaló y dijo que habíamos tratado de violarla. Isaac me miró. Me había detenido yo también. La lluvia era muy tupida, pero gracias a Dios, y aún con la poca visibilidad, pude percatarme que el alcalde traía su revólver desenfundado. Oímos cortar cartucho y el estruendo ensordecedor de la primera bala que había lanzado hacia nosotros sin suerte. Dimos la media vuelta y corrimos a toda velocidad calle abajo, según nosotros en zigzag para evitar que fuéramos heridos por las detonaciones que se escuchaban. La verdad funcionó, pues llegamos a la clínica ilesos. Nadia y Pamela ya estaban listas para emprender la huida. Salieron por la puerta trasera y nos alcanzaron en una calle poco transitada. Nos escondimos en una casa abandonada. Estuvimos así por 1 hora.
¿Qué estaba sucediendo? ¿Era acaso el caos que había advertido con antelación Aurora? Cuando vimos que la calle estaba vacía, corrimos como despavoridos. Ríos estrepitosos de agua descendían por las calles. Enormes charcos más parecidos a lagunas complicaban nuestra huida. Ya no había gente, ni policías, ni militares en la calle. Era todo una luz de lodo. Estábamos todos llenos de arcilla de los pies a la cabeza. Era como un camuflaje inesperado que nos había ayudado a escabullirnos. Sin embargo, mi idea de ir a Zacatlán con el panadero no era plausible. El camino se complicaba mucho con la lluvia y además los militares venían de esa zona. Pamela y yo intercambiábamos miradas. Ella me dijo que era seguro que el equipo de la universidad estaba buscándola. Podíamos tal vez sobrevivir la tormenta, que aún no llegaba a su máximo grado, en el camino hacia Ostomán, porque era un lugar rocoso y seguro, lejano del cauce del agua que se condensaba en el cañón del río de la Soledad. Era imposible, según dijo Pamela, que a esa altura se desbordara el río. Era una montaña en ascenso. Y el cañón del río de la Soledad era muy profundo a esa altura. No quedaba más opción que escondernos en las ruinas de Paxtla hasta que pasara todo o los compañeros de Pamela nos salvaran. Cuando les dijimos a los enfermeros, Isaac retobó un poco, pero al final aceptó. Nadia estaba muy asustada. Ella quería ir a su casa. Sin embargo, decidió acompañarnos. Caminamos como fantasmas bajo la lluvia. Tratábamos de movernos con rapidez. En algún punto teníamos que cruzar el río. Recuerdo unas rocas más arriba que dividían la corriente y la hacían caer en cascada. Ese parecía el lugar más sensato para pasar del otro lado. Nos habíamos convertido en prófugos de forma instantánea. Ya no era el miedo a remedios o la cancelación del servicio. Ahora era nuestra vida que estaba en juego. Esa gente loca no se andaría entre las ramas. Nos habían disparado. Querían matarnos. Teníamos que encontrar al equipo de investigación de la universidad. Era nuestra única esperanza. De las pocas cosas que quedan, la Universidad de México era autónoma y laica y nos protegería. El alcalde había avisado de lo ocurrido a su tropa de ebrios que nos andaban buscando entre las calles. Se me erizaron los cabellos de la nuca cuando Nadia dijo que la forma más rápida de salir era rumbo al río, pasando justo a un lado de la casa de la niña Adriana, donde ni siquiera los guaruras del gobernante se atrevían a acercarse. Pamela desconocía ese terror, pero Isaac y yo sabíamos de los que vivían en esa casa. Sentí un poco de morbo y curiosidad por ver eso que asustó tanto al enfermero. Las muchachas estaban nerviosas. Sospeché que Nadia también sabía del espanto de aquella niña. Dimos vuelta en la iglesia y esperamos en las jardineras del atrio, donde grandes arbustos escondían nuestra presencia.
Los pocos policías se habían marchado hacia la parte oeste del poblado, completamente contrario a donde nosotros estábamos. Veíamos los camiones de militares alrededor de la escuela. Iban a comenzar la evacuación. Salimos por la parte trasera y corrimos hacia el mercado, donde los alerones escurrían agua al por mayor. Las láminas que lo cubrían se habían roto, la lluvia las había tirado. Había grandes chorros de agua que caían en cascada hacia los locales vacíos. El cielo bramaba con furia. Se escuchaban muchos truenos en la cercanía y el aire era frío y potente. Atravesamos un enorme charco que se prolongó hasta el pie de la calle donde vivía la niña Adriana. Ya eran muchas emociones y mucha caminata para un solo día. De no haber sido por la lluvia que me congelaba, me habría sentido muy cansado y sin fuerzas para correr en uno de los momentos más espantosos de mi existencia. John Silence Radio. Ni la lluvia ni las locuras de Remedios fueron más escalofriantes que lo que aconteció después. En Rosario Blanco me sucedieron cosas aún más horribles, pero esta, al ser oficialmente la primera, se quedó muy grabada en mi mente, y no perdí ni un solo detalle. Pasamos por la casa de la niña Adriana. Todo era tal y como lo había descrito el enfermero, solamente que no estaba ni la viejita ni la supuesta niña. La casa parecía la mansión de la Llorona de un parque de diversiones. Se percibía un olor a vejez, a humedad y a orines, y las cortinas y las camas que se alcanzaban a ver en el interior estaban excesivamente sucias o podridas. En el fondo, un leño se extinguía en la chimenea llena de cenizas. La luz del fuego moribundo alcanzaba a alumbrarlo todo. Vi la silla rota en el centro, como el trono de una criatura satánica. Había prendas de ropa y platos sucios regados entre el lodo. Lo que sucedió a continuación es realmente aterrador, pero fue real. Sé que parecen líneas extraídas de una novela de horror, pero te juro que es cierto. Al pasar por la casa horrenda, escuchamos risas. Risas como de bebé en las inmediaciones del bosque.
Yo pregunté al enfermero si era la tal niña, pero él estaba paralizado mirando fijamente hacia los árboles. Pamela y Nadia miraban hacia ese punto también. Yo fui el último en descubrir aquella grotesca imagen. Entre la hierba, 3 criaturas nos miraban sonrientes. Por un momento pensé que eran muñecas, pero se movían. Las expresiones de sus rostros arrugados cambiaban sutilmente. Eran pequeños y estaban juntos los 3. Calculo medían unos 40 centímetros. El agua escurría por sus cabezas, alisando sus feos cabellos. A pesar de la lluvia, los intermitentes relámpagos nos permitieron verlos a detalle, porque estuvimos observándolos poco más de un par de minutos. Eran 3 monstruos, como duendes. Uno llevaba monedas en las manos, el otro las manos vacías, y el tercero cargaba un ratón muerto, como si de una liebre se tratase. La mirada de sus ojos era muy antigua, pretérita, salvaje, carente de comprensión hacia cosas de este mundo. Recuerdo muy bien las prendas que vestían. Se notaba que la tela había pertenecido a ropa de persona y que ellos la habían recortado en retazos y adaptado para su tamaño. Se sabían observados, pero no habían huido. Se quedaron ahí parados esperando nuestra reacción. El del ratón hurgaba su nariz con el dedo, un dedo sucio y fino. Su otra mano sujetaba firmemente las patas traseras del roedor. El otro pasaba sus manos sobre su cabeza, como los monos, doblando con sus palmas sus orejas puntiagudas hacia enfrente, como limpiando el agua de su cráneo. El tercero, el de las monedas, era el más extraño. En otras circunstancias había creído que era un animal porque estaba completamente cubierto de pelo. A la luz de la noche, pasaba a la perfección por un topo. Tenía la cara llena de lodo, así como sus manos. Se notaba que él mismo se había embarrado. A cada instante acomodaba su vestimenta porque el agua la había hecho pesada y el cuello se desparramaba desde sus hombros. En el suéter peludo se veían moverse escarabajos brillantes junto con las monedas que cargaba en la misma prenda. Muchas personas podrían preguntarse ¿por qué no intentamos entablar comunicación con aquellas criaturas? Después de todo, son otra forma de vida, pensante y perteneciente a este mundo. La razón consta de 2 partes. La primera es la esporádica sorpresa. Descubrir que los duendes existen te deja paralizado y mudo de asombro. La segunda razón es más profunda y difícil de explicar. Desconozco qué parte de mi cuerpo o de mi alma lo discernió, pero aquellas 3 figuras no estaban interesadas en nosotros. Supe que si hablábamos no nos iban a entender. Supe que realmente un abismo atávico nos separaba. En ese momento escuché un grito ahogado en la garganta de Nadia. La oí decir que eran chaneques. Sentí cómo tiraba de nuestras ropas y nos gritaba que nos fuéramos, que no los viéramos. Acto seguido corríamos ya sobre pasto, en el sendero rumbo al río. Aunque volteé en repetidas ocasiones, no volví a ver ni a escuchar a aquellas criaturas.
había acontecido algo increíble. De pronto Pamela interrumpió la carrera. Quise refugiarme bajo un árbol, pero ella me jaló. Es lógico, no es necesario ser biólogo para saber que eso nunca debe hacerse en una tormenta eléctrica. Gritaba para ser escuchada. Nos preguntaba si nosotros también los habíamos visto. Estaba consternada y a la vez emocionada. Respiraba rápido y sus ojos se abrían mucho en cada expresión. Todos asentíamos, pero no discutíamos. A final de cuentas teníamos la misma información que ella, salvo Nadia, que estaba seria, como trastornada. La oscuridad se había apoderado del camino. Los truenos se habían hecho más espaciados. Seguíamos caminando. Estábamos completamente empapados. Pamela cargaba una pequeña lámpara de mano y con ella solo alumbrábamos lodo y agua a nuestros pies. Dirigida al frente, la luz se ahogaba entre arbustos y un negro y oscuro camino plagado de destellos de lluvia tupida. Era increíble, pero casi me da un infarto cuando volvimos a escuchar risas. No podía creer que aquellas criaturas nos hubieran seguido. Tan lejos ya del pueblo, entre tanta oscuridad, él ya había digerido la idea como una posible alucinación. Pero me di cuenta tristemente que me había equivocado, porque aquellas risas no pertenecían a los chaneques, sino a una persona. John Silence Radio. Las encontramos más enfrente en el camino al río. Tenía razón Isaac. La imagen de esa señora era repulsiva y horrible. La niña Adriana corría apenas enredada en una bata bajo la lluvia. Una vieja trataba de sujetarla, pero atenazada por su gran edad, parecía imposible que fuera a lograrlo. La tal Adriana era una señora mayor de los 40 años. Uno de los brazos no tenía ni articulaciones ni fuerza, y bajo la luz de los relámpagos parecía un pedazo de trapo que se movía sin voluntad. Admití con asco que su rostro sí parecía el de una niña, fea, regordeta, sonriente y demente. Instintivamente nos escondimos entre los árboles, esperando que dejaran libre el camino. Los relámpagos se detuvieron y dejamos de verlas.
Perdidos en la oscuridad, los cuatro escuchábamos las risas y la voz de la anciana, que cansada balbuceaba un «ya, detente», repetidamente persiguiéndola, chapoteando en el camino. Pasó media hora. La inactividad hizo que el frío se apoderara de mí, a lo que comencé a trotar en mi lugar. Todos me imitaron. No podríamos permanecer ahí toda la oscura noche. Los relámpagos por momentos se detenían, pero después regresaban con mayor fuerza. Amenazaban con alcanzarnos. No me importaron las consecuencias, ni lo que pensaban mis compañeros. Pero después de un rato yo simplemente corrí hacia el río, pasando de un lado a aquellas dos personas. Percibí que la niña Adriana se detenía a mirarme en silencio. La vieja aprovechó este hecho para lanzar una cobija a su cabeza y contenerla. Mis compañeros, mudos de espanto, corrieron tras de mí. Por fin se decidieron y en cuestión de segundos logramos dejar atrás a ese espanto. Aquella parálisis muda que nos había contenido ante esa mujer no tenía otra explicación más que la de un absoluto y acongojante miedo. Cada uno de nosotros externó sus sensaciones una vez que habíamos llegado al río. Como te había explicado antes, en algunos puntos, el río de la Virgen de la Cañada, o río de la Soledad, que era como también lo conocían, había trazado en la tierra una profunda herida que había ayudado a evitar su desboque. De lo contrario, el agua se habría derramado y hubiera inundado los poblados. Aún así, el río había elevado alarmantemente su nivel. El canto de su burbujeante corriente se había transformado en un alarido de fuerza. Imponía un gran respeto. Sus aguas brillaban con la luz de los relámpagos y destellaban en cada salto. Vertiginosamente se lanzaba a su destino, lleno de remolinos y vórtices que arrastraban ramas y rocas. La espuma se veía roja, razón del barro que descendía de la montaña. Caminamos por la línea de aquella barranca buscando las rocas, la forma más fácil de cruzar el río. Parecía imposible, el agua ya estaba alcanzándolas. En medio del frío y la lluvia, estuve a punto de desistir y de decirles que era una locura todo esto que hacíamos, que mejor regresáramos antes de morir perdidos en esa montaña. Pero apareció ante nosotros un árbol que la tormenta había tirado y que apenas cruzaba el río a manera de puente. Cuando lo vi, me pareció una metáfora burlona de una alfombra roja. Estoy seguro, eso no era obra del destino, parecía obra de aquella funesta maldad que reinaba en aquellos parajes, una maldad que parecía libre y magnífica, que había crecido monumentalmente a causa de la tormenta.
ya no era un matiz extraño en la vida cotidiana del pueblo. Ahora, la oscuridad se percibía grande y viva dentro del bosque, aguardándonos en la profundidad de la montaña. Cruzamos el tronco. Mi corazón aumentaba su ritmo y sentía como la piel de mis brazos se erizaba a medida que íbamos entrando al bosque. Sin sendero y sin luz, nos detuvimos un instante. Las rápidas nubes cubrían la luna, dejándonos en oscuridad momentáneamente. Por extraña circunstancia, la lluvia cesó. Pamela tomó la batuta. Ella dijo que en su mochila había un radio, víveres y lámparas, que solo había que llegar a Paxtla y que ahí estarían sus compañeros, y que de no ser así, ella llamaría por radio para que nos vinieran a recoger y así llevarnos a Cuetzalan. ¿No vamos a regresar a Rosario Blanco?, preguntó Nadia, molesta y preocupada a la vez. Remedios nos acusó de violación, gritó Isaac. El alcalde municipal intentó balacearnos. La lluvia desgaja los cerros, respondió Pamela. El huracán aún no llega a la sierra. Rosario Blanco está en un pequeño valle y corre peligro de una luz. Están juntando a todos en la escuela porque se los van a llevar, los van a evacuar. Hay muchos soldados, no nos necesitan. Nosotros al estar en montaña estamos relativamente seguros, porque si el río se desborda, iría al lado contrario de Paxtla. No podemos regresar porque correríamos más peligro. Mi tía está en Rosario Blanco, debo ir a buscarla, balbuceó Nadia, y pude ver que lloraba. ¡Momento!, gritó Isaac mientras se arremangaba las mangas empapadas de su camisa. El ejército ya vino por la gente. No les va a pasar nada. Nosotros no podemos regresar. Necesitamos buscar un apoyo con la universidad o con derechos humanos o lo que sea. En Rosario Blanco nos van a matar si nos ven. Nos van a desaparecer los militares. Estamos muy mal, muchachos. Detrás de todo esto hay algo que aún no logro descifrar, dijo Pamela con resignación. En su voz se hallaba la seguridad y la sensatez para motivarnos hacia adelante. Antes de la evacuación, prosiguió en tono amenazador, el ejército ya había llegado y nos estaba buscando, al chileno y a mí. Si ellos nos encuentran, no sé a dónde nos llevarán. No te pierdas nuestro próximo episodio de Rosario Blanco, solo por John Silence Radio. John Silence Radio.